Muy buenos días, queridos hermanos. Nos encontramos en un domingo muy especial, el cual nos ha sorprendido a todos y realmente no estábamos preparados para este tipo de situaciones, pero bueno, Dios lo ha permitido y estamos aprendiendo a trabajar con nuevos sistemas, nuevos métodos, y no queremos dejarles sin la posibilidad de tener un domingo especial. Pero en este domingo vamos a desarrollar el culto dominical virtualmente. Si usted nos está viendo, es porque ha recibido un link y a través de YouTube, por medio de su móvil o desde su televisión, TV, nos puede estar viendo y vamos a compartir el culto dominical. En esta oportunidad tendremos algunos musicales, tendremos el mensaje del pastor José Mayén desde la República Dominicana, que ha sido el mensaje dominical del día domingo 15 de este mes. Tendremos al final algunos anuncios y quiero agradecer a todo el equipo técnico de jóvenes hermanos que están trabajando y han trabajado para poder acercarles a ustedes este video. Vamos a orar pidiendo que con la ayuda del Señor podamos ser de bendición, pero también ser bendecidos por el mensaje de la palabra de Dios. Amado Padre Celestial, te alabamos y te bendecimos y te damos toda la gloria a ti. Reconocemos tu soberanía, reconocemos que tú sabes hacer las cosas y de las cosas que el hombre comete y de los errores y de las maldades, tú puedes convertirlas en algo positivo. Señor, ayúdanos a crecer espiritualmente en esta cuarentena. Ayúdanos a poder saber aprovechar bien el tiempo para poder evangelizar a aquellas personas que están sin Cristo y sin esperanza a través de los medios de la tecnología, a través del WhatsApp, a través del Facebook, de las diferentes redes sociales. Señor, clamamos a ti por esta pandemia, para que tú seas quien tengas el control de todo esto. Ayúdanos, Padre, a acatar lo que tú has permitido, pero con esa confianza de que tú estás a nuestro lado. Tú eres nuestro protector. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Padre, nos disponemos ahora en el desarrollo de este culto dominical. Guía cada una de las participaciones y queremos así encomendarlo en tus manos. Bendice a cada uno de los hermanos y hermanas y amigos que han de estar escuchando desde su casa, para que tu presencia pueda estar en medio de ellos. Oramos, Padre, agradecidos en el bendito nombre del Señor Jesús. Amén. Cristo tan solo pudo amarme, nada podrá de él separarme, pues con su sangre me redimió. Ahora soy de él, ahora
conoces más de lo que me conozco yo. Si me perdonas y aunque yo era un pecador, me soplaste vida, Jesucristo, mi único Señor. ¿Qué sería de mí si tú no estás? Tú eres mi principio y mi final. No merezco tanta gracia, tanto perdón. ¿Cómo no sentirte? Si te siento en cada respirar, ¿cómo no seguirte? Seguías mis sendas al andar. No existen palabras para describirte. Si lo eres todo y mucho más, tú eres mi rey. Te alabaré, te alabaré. Vamos a iniciar nuestro tiempo de predicación de la palabra de Dios. Quiero que abran sus Biblias en Gálatas, la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo número 1. Vamos ahí, capítulo número 1, y vamos a leer desde el verso 1 hasta el verso número 5. Capítulo 1, verso 1 al verso número 5. Aunque nos vamos a detener específicamente en el versículo 4, vamos a iniciar la lectura desde el versículo 1. Dice así la palabra de Dios: Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. El texto específicamente en el verso número 4, el apóstol Pablo aquí nos dice que el Señor Jesús se dio a sí mismo por nuestros pecados, dice el texto, para librarnos del presente siglo malo. Ese es el título del mensaje de hoy. Somos librados del presente siglo malo. ¿Qué significa eso? A veces cuando oímos algo así decimos, bueno, pero ¿y qué está pasando? Porque, ¿verdad? Dice ahí que somos librados, pero nos está aconteciendo no sé cuántas cosas encima, ¿verdad? O nos están cayendo no sé cuántas cosas encima. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios y a qué se refiere el apóstol Pablo cuando le está hablando a los hermanos de Gálatas sobre la base de que nosotros hemos sido librados de este presente siglo malo. Hasta que nosotros muramos y hasta que Cristo regrese a establecer su reino aquí en la tierra, está claro que vamos a vivir en un presente siglo conturbado, en un presente siglo caracterizado por la maldad, un presente siglo caracterizado por la corrupción, producto precisamente de haberle el hombre dado la espalda a Dios. Esto no quiere decir tampoco que Dios nos va a sacar cuando habla de liberación o de librarnos del presente siglo malo. No quiere decir que Dios nos sacará de este mundo, sino que Él nos librará del poder del mal que está en medio de este mundo. De hecho, el Señor Jesucristo oró al Padre y por los discípulos, y lo vemos en Juan capítulo 17 y verso 15, cuando el Señor dice claramente allí: no ruego que los quites del mundo, dice el Señor, sino que los guardes del mal. Vayan tomando idea sobre la base de estos textos de la palabra de Dios para que vayamos entendiendo lo que la Biblia nos muestra cuando el Señor nos hace esta promesa. Y esto es fundamental porque muchas veces dudamos del poder de Dios por una mala interpretación que tengamos de alguna doctrina o de algún texto de la palabra de Dios. Cuando el Señor Jesucristo oró, nos dice aquí que Él nos libra del mal.
¿Por qué? Porque Él nos está defendiendo del presente siglo malo y lo que Satanás está haciendo en este siglo malo. Déjeme decirle que si el Señor no nos hubiera librado de este presente siglo malo, tal vez yo estuviera en una cuneta, lleno de vómitos, por una endrogada anoche. Y el Señor me tiene aquí predicando su palabra. Es entender que el Señor nos ha tomado de la mano, nos ha protegido con su gracia y, como dice aquí la palabra, nos ha librado del maligno. Segunda Corintios, en el capítulo 4 y verso 4, nos dice que este mundo está bajo el maligno. Dice: el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Y por la gracia de Dios, nosotros hemos sido iluminados. Nosotros hemos tenido la oportunidad de que se nos quitase ese velo de los ojos espirituales para poder comprender que aun cuando este mundo es un mundo caído, manejado por el príncipe de este siglo, nuestro rey es Jesucristo. La realidad del mundo en que nosotros vivimos, nadie tiene que contarnos. Es evidente, es patente. La situación en que el mundo se encuentra es caótica y permanentemente maliciosa. Como dijo el Señor Jesucristo, en los días del fin veremos tangiblemente los días de Sodoma y Gomorra, caracterizados por la promiscua vida de la homosexualidad que descaradamente se exhibe como una simple preferencia sexual en nuestro tiempo, en los días del fin. Asimismo, veremos cómo fueron los días de Noé, como dice la Escritura, que estaban comiendo, bebiendo, casándose, dándose en casamiento, como si lo que Dios hubiese dicho, ¿verdad?, de exterminar la tierra, no fuese una realidad. Hoy el mundo le cree más a los impíos que lo que dice la palabra de Dios. Todo el mundo se está preparando porque viene la maldición del coronavirus. Pero nadie se prepara cuando por siglos le estamos diciendo al mundo que Cristo viene pronto y el que no se convierte irá al infierno eterno. En el día de ayer me llegó una comunicación de una supuesta profecía que declaró Nostradamus, hasta con una gráfica que hizo Nostradamus supuestamente de la forma en que sería cada célula del virus que nos ataca en el día de hoy. Todo eso inventos y mentiras, porque Nostradamus nunca dijo eso. Pero el mundo le da crédito. Ya Nostradamus lo había dicho. Sin embargo, la Biblia nos enseña desde siglos y siglos atrás, la Biblia nos enseña que el mundo recibirá terremotos en diferentes lugares, guerras, rumores de guerras, pestes en diferentes lugares, y todo lo que estamos viendo en el día de hoy con respecto a la corrupción que hay en esta tierra. La Biblia nos dice claramente allí que llegará el día, y ya está profetizado, diga Nostradamus lo que quiera decir, o dé el crédito que la gente le quiera dar. La Biblia nos enseña que llegará un día en que el Señor exterminará esta tierra y nos llevará a un cielo nuevo y a una tierra nueva, a donde mora la justicia. La maldad está caracterizando nuestros días, y de hecho ha caracterizado los días de la humanidad. Oye, y Dios sabía, y por eso nos proveyó a un Salvador, para que por encima de todo lo que esté ocurriendo en esta tierra, nosotros tengamos bendición y nosotros estemos confiados en Él. Ya oímos
la canción basada en ese texto. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Pero el que está oyendo noticias, el que está oyendo noticias falsas además, el que está oyendo lo que no tiene que oír, conturba su corazón, no confía en el Dios de los cielos, que nos dice de igual manera, como establece la Escritura, a los que aman a Dios, todas las cosas le obran a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces tenemos este texto de la palabra de Dios, a donde nos dice la Escritura que el Señor Jesucristo se dio primeramente a nosotros por nuestros pecados y para redimir nuestros pecados. ¿Cuál es el trasfondo de este texto? Es importante recordar que el texto que nos ocupa en este momento es un verso de la epístola a los Gálatas. Dígase que la iglesia de los Gálatas era una iglesia de origen celta, y habiendo conocido de la gracia de Dios, quisieron volver otra vez a los rudimentos de la fe, en su afán de ser parte del redil de Israel, y sus pobres obras legalistas a la obra de la redención que ya nuestro Señor Jesucristo le había proporcionado. De hecho, hoy corre por el mundo, ¿verdad?, a lo que se conoce como los cristianos mesiánicos. Aquellos que de alguna u otra manera quieren volver como quisieron volver los Gálatas a un evangelio diferente al que había sido predicado. Volver otra vez a la ley, a vivir conforme a la ley, a establecer conforme a la ley su modo de vida y no conforme a Cristo. Por eso el apóstol Pablo, y para que entremos dentro del contexto y en el trasfondo del mismo texto, vemos aquí en el capítulo 1 y verso 6 de la misma epístola a los Gálatas, al versículo 8, cuando el apóstol Pablo precisamente le dice a esta iglesia: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, ¿qué dice ahí? Sea anatema, sea maldito. No puede de ninguna manera el evangelio de Cristo ser pervertido y, como dice aquí la Escritura, agregarle algo más a la salvación por la fe, que solo es en Cristo Jesús. Ante tal situación, el apóstol Pablo se dirige a esta iglesia y en su introducción vemos aquí que cita este texto que ahora estamos estudiando. El apóstol Pablo habla claro aquí, dice: el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Lo primero que vemos aquí es que Él se entrega a sí mismo. En esta introducción el apóstol Pablo hace énfasis en la obra de redención, pero principalmente utiliza la expresión a sí mismo. Así, cuando los hermanos de Galacia, los sacerdotes de aquel tiempo, estaban tratando, como dice, de ofrecer sacrificios para borrar sus pecados, cuando ya teníamos un único y suficiente sacrificio en la persona de nuestro Señor Jesucristo, el apóstol Pablo les reclama y les dice: esos están ofreciendo sacrificios con sangre ajena y no con su propia sangre, como lo ofreció nuestro Señor en la cruz del Calvario. Y ahí vemos cuánta diferencia había en lo que pretendían ofrecer. Lo que pretendían ofrecer los judaizantes en la iglesia de Gálata ante un altar obsoleto, ante la sublime obra de nuestro Señor Jesucristo, que no tomó sangre ajena, sino que derramó su propia sangre para redimirnos del pecado y de la maldad. Su entrega fue total, fue precisa y también fue efectiva.
nosotros tenemos perdón de pecados en la persona de Cristo. ¿Por qué? Porque la obra que Él hizo de igual manera es rica en esencia ante las exigencias del Padre para nosotros poder redimir y ser redimidos como hombres pecadores. Por esta causa, nadie ni nada podía agregar a la obra sacrificial de Cristo, a la obra sacerdotal de Cristo. Nada podía competir con esa obra, ni mucho menos podía sustituirla. Más bien por el contrario, ella era la sustitución de todo sacrificio veterotestamentario, de todo lo que se había hecho en el Antiguo Testamento. Dice, Él se entrega a sí mismo. ¿Por qué se entregó a sí mismo? Dice la Escritura, se entregó a sí mismo por nuestros pecados. Y el asunto más trascendental en la vida del hombre, ¿cuál es? El pecado. ¿Por qué estamos como estamos? Por causa del pecado. ¿Por qué está ocurriendo lo que está ocurriendo en este mundo? Por causa del pecado. ¿Por qué el hombre, en vez de poner su vista en Dios, en un momento, en circunstancias como la que estamos viviendo mundialmente, la pone en otras cosas, en otros hombres, en otras esperanzas? Imagínense ustedes que están algunos confiando que ya hay una vacuna para eliminar el coronavirus. Cuando esa vacuna llegue usted va a estar como 60 pies bajo la tierra. Sigue confiando en la vacuna. Imagínense usted que ahora la están probando y dice que por lo menos un año de prueba tiene que tener esa vacuna para poder salir al mercado. Y déjeme decirle que esa vacuna lo único que va a hacer es hacer rico, millonario al que diga que la ha inventado. Hermanos, ¿cuál es el temor? Aún de morir, dice la Escritura, de un cristiano. Si, como dice la palabra, estar con Cristo es muchísimo mejor. El Señor nos está librando no solamente del pecado, sino que nos está librando del juicio que trae el pecado en el ser humano. Y recuerden ese texto de 2 Corintios 5:21 que dice, al que no conoció pecado, hablando de Dios, por nosotros, hablando de Cristo, hizo ofrenda por el pecado, por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y un sinnúmero de textos en la palabra de Dios nos muestra, ¿verdad?, de la manera en que Dios trató con nosotros para darnos una y suficiente vez salvación en la persona de Cristo. La realidad es que la fatídica cruz, allí en esa fatídica cruz está clavada la sentencia por nuestros pecados, y es allí donde nuestro Señor Jesucristo exhibió la anulación del acta de los decretos que nos era contraria, como nos enseña Colosenses capítulo 2, desde el verso 13 hasta el verso 14. Dice allí la palabra, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, que nos acusaba, que nos hacía reos del infierno. Esa acta de los decretos que nos era contraria, la quitó de en medio, clavándola en la cruz. Gloria al Señor. ¿Por qué de temer? Si nosotros tenemos la bendición de tener un Cristo vivo que ha muerto por nuestros pecados y está a la derecha del Padre intercediendo por cada uno de nosotros. Ahora el texto nos dice, no solamente Él se entrega a sí mismo, no solamente lo hace por nuestros pecados, sino que nos libra del presente siglo malo. Vamos a definir algunas partes, ¿verdad?, de lo que implica esta palabra siglo. La palabra siglo, en primer lugar, define la centuria, periodo de tiempo que comprende 100 años.
Las expresiones artísticas, por ejemplo, del siglo XX, dicen son fascinantes. Define un periodo de 100 años. También define en cierta forma o se utiliza en cierta forma para describir el periodo transcurrido entre una fecha de un siglo y la misma fecha del siguiente siglo. Por ejemplo, mi familia posee y es dueña de esta tierra desde hace más de un siglo. Estoy poniendo ejemplos. En tercer lugar, periodo se define como también un periodo de tiempo que se considera muy largo. Por ejemplo, hacía un siglo que no tenía noticias de ti. También, y por último, puede definir una época para indicar el periodo en que sucedió o se creó algo de importancia. Por ejemplo, el siglo de las luces. La Biblia también enseña aquí, por los siglos de los siglos, se utiliza esta expresión en la palabra de Dios para definir un tiempo indefinido. Por ejemplo, se quedará en la cárcel por los siglos de los siglos, o somos salvos por los siglos de los siglos. Gloria al Señor. Ahora el Señor dice aquí, nos ha librado o nos libra del presente siglo malo. Y muchas verdades sobre lo que significa el presente siglo malo encontramos en la palabra de Dios. De este mismo siglo malo, la Biblia nos enseña que tiene un dueño. El dueño de la esfera de los siglos, dice aquí la palabra, es precisamente Satanás. En el presente siglo malo, también nos enseña la Biblia, están esclavizados los que llevan el signo de la rebelión contra Dios, asociada con todos los medios que pueda idear Satanás para entretenerles con el fin de que no entren en la gracia de Dios y puedan buscar en este siglo, como establece la Escritura, la gracia de Dios. De hecho, en 2 Corintios, capítulo 4 y verso 4, ¿qué dice la Biblia allí? El Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí está. Esa luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual, como dice el texto, es la imagen de Dios, está velado, está cegado para la persona incrédula, para la persona que no ha conocido de la gracia de nuestro Dios. En Efesios capítulo 2 y verso 2 también nos dice que Satanás es el príncipe de este siglo. Y hasta que despertemos de nuestra oscurecida condición espiritual, el hombre, oiga, en sincronización con el presente siglo y teniendo ese gobernante que es Satanás, estará lejos de la salvación y de la vida eterna. Y por eso usted ve hoy día, con todo lo que estamos pasando, con todo lo que está sucediendo, que la gente se aloca. De tal manera que es capaz de matar al que tiene al lado para sobrevivir. Y muestra de esto es lo que estamos viendo en las fílmicas de la avalancha en los supermercados. No aquí, en el mundo entero. España, Italia, en China y en todos los lugares donde se ha visto la gente amenazada de una manera increíble, incluye los Estados Unidos.
es capaz de subirse de arriba de un niño, arriba de un anciano, arriba de quien sea, con tal de encontrar el paquete de papel higiénico que por fin no se ha dicho para qué es el papel higiénico. Pero se lo quieren llevar todo. No sé qué misterio que hay. Espero que sea revelado en el próximo tiempo, ¿verdad? El misterio que hay con el papel higiénico. No sé si es que se vestirán de momia. ¿Usted ha visto el juego de la momia? Que van envolviendo a uno con el papel higiénico para que uno parezca una momia. No sé si es eso para evitar el coronavirus. No sé si es para sacudirse la nariz. Porque el coronavirus no da diarrea. Yo no sé para qué el papel higiénico debe ser. Estamos preocupados por saber para qué todo eso. Pero la gente sin Cristo, que sigue la corriente de este mundo, conforme dice al texto, del príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera, ¿en quién? Dice ahí, en los hijos de desobediencia. Usted ve que dan una regla, dan una recomendación, y en vez de seguir esas recomendaciones, la gente no obedece. No obedece. La desobediencia es una característica de la persona sin Cristo. Por eso es que el Señor dice, mis ovejas oyen mi voz. Oír la voz del Señor significa ser obediente a lo que el Señor dice en su palabra. Precisamente compartía con Pablo este fin de semana ese texto. Que cuando yo le decía pequeño, Pablo, mira, búscame un vaso de agua. Y yo sabía que él me oía, porque estaba al lado de mí. Pero él se podía pasar entretenido, tal vez como niño, en otra cosa, y no me traía el vaso de agua. Y yo le decía, ¿qué yo le decía? Pablo, pero tú no me oíste. ¿Qué es lo que yo le estaba diciendo? Pablo, pero ¿y tú por qué no me estás obedeciendo? Eso es lo que dice el Señor. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Aquel que es obediente, dice allí la palabra, es porque está en Cristo. Pero aquel que está manejado por ese espíritu que viene, como dice aquí, del príncipe de la potestad del aire, se mantiene en desobediencia. Y nosotros vemos aquí que sin saberlo, nosotros de igual manera, antes de conocer a Cristo, éramos lacayos del diablo. Lo que sentíamos como libertad era esclavitud. La Biblia habla directamente de los caprichos, habla de las diversiones, habla de las adicciones de este siglo. Y como dice aquí la palabra, en 2 de Pedro capítulo 2 verso 19, les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Y nada más hay que oír a los políticos ofreciendo libertad cuando ellos mismos son esclavos de corrupción, como dice la palabra de Dios. La tristeza que embarga a la humanidad, el desasosiego que embarga a la humanidad, el temor que embarga a la humanidad, no solamente es producto de la forma en que Satanás los mantiene alejados de la búsqueda de la libertad de la esclavitud del pecado, y por tanto están sumergidos en la corrupción de su mente y en la corrupción de su entendimiento. Como dice la palabra, son sabios en su propia opinión. Pero el Señor nos da libertad, nos libera, dice aquí, del presente siglo malo. Y se entiende que aquí el apóstol Pablo utiliza esta figura para hacernos entender la manera en que el Señor nos arrebata y nos protege de lo que pueda amenazar a un hijo suyo en esta tierra. En el cielo es que nosotros vamos a saber de todo lo que nos ha librado el Señor.
En el cielo es que nosotros vamos a entender lo que la palabra de Dios nos ha enseñado acerca de que todo obra para bien a los que aman a Dios. Hemos sido librados por Cristo de situaciones peligrosas que nos trae el presente siglo malo. Cuando Jesucristo fue a la cruz, liberó a millones y millones de cautivos y les dio, como dice la palabra, amparo bajo sus alas. Por eso él dijo, y lo recoge al apóstol Juan, en Juan capítulo número 12 y verso 31, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Para ponernos las manos a nosotros hay que pedirle permiso al Señor. No sigamos, hermanos, a un enemigo derrotado. Sigamos a Cristo. Es ciertamente costoso seguir a Cristo. Pero no vamos a ser esclavos de aquel del cual fuimos libertados. Ya dijimos en la introducción, citando a la palabra de Dios, que el Señor nos ha librado del siglo malo. Ya dijimos de igual manera como el Señor oró por los discípulos. No te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. Y sobre la liberación que obtenemos en Cristo podemos decir, lo que la palabra de Dios nos enseña cuando habla de consagración del creyente en Romanos capítulo 12, verso 2. ¿Qué dice allí la Biblia? Dice, no os conforméis a este siglo. De ese siglo es que hemos sido liberados. No te conformes a este siglo, dice allí, sino transformaos. Experimenten una metamorfosis por la renovación de vuestro entendimiento. Es la única manera que vamos a tener para comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. A veces cuando yo oigo cristianos, pastor, mire que, ¿y cómo es que yo puedo conocer cuál es la voluntad de Dios? O sigue la receta de Romanos capítulo 12. Inmediatamente vas a saber cuál es la voluntad de Dios para tu vida. Inmediatamente vas a conocer por dónde tú tienes que andar. Oiga, en otras palabras, tenemos que ser libres de todo lo que el Señor nos ha librado. No nos podemos dejar engañar por aquellos que ofrecen libertad y son esclavos a sí mismos de corrupción. 1 Corintios 3:18 dice, nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante, para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo, dice allí, es insensatez para con Dios. Para con Dios. ¿Qué pues? ¿Es la sabiduría de Dios en esta era? La Biblia nos enseña que esa sabiduría de Dios es la que nos libertó en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso los primeros cristianos decían, predicamos a Cristo crucificado, es poder de Dios y sabiduría de Dios. En Jesucristo tenemos todas las cosas. Y ahora lo maravilloso de este texto de la palabra de Dios es que de aquello que el Señor nos libró, de aquello que el Señor nos apartó, lo hizo, dice aquí la palabra, no por su propia idea, sino dice aquí conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Porque la Trinidad actúa, ¿verdad?, como uno. Dice allí en conformidad con la voluntad de Dios.
se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Lo que nos deja claro aquí, muy claro, que la liberación del creyente del poder del mal está, dice aquí, que está en este mundo, solo puede ser posible cuando Dios pone tu mano de gracia sobre ti. Y esto nos recuerda las palabras de nuestro Señor Jesucristo en Mateo 6:13. Cuando Él le enseña a los discípulos a orar, ¿qué le dice? Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. El reino que hoy disfrutamos al mantenernos protegidos por Dios, nos mantiene alejados de toda maldad, nos mantiene alejados de toda influencia del maligno. Todo lo que sucede en nuestras vidas es conforme a la voluntad de Dios, y sobre esa base podemos confiar plenamente que todo obrará para bien si amamos a Dios. Pero tú tienes que estar seguro que tú amas a Dios. Hay dos cosas que yo me preocupo en esta tierra. Solamente me preocupo después como cristiano. Mire, amar a Dios para que todo obre para bien en mi vida. Y temer a Dios para que el ángel de Jehová no se le ocurra ni coger vacaciones. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Preocúpate por amar a Dios. Preocúpate por temer a Dios. Y nada ni nadie podrá hacerte daño, que Dios no lo permita. Esa liberación gloriosa del mal que nos rodea está controlada por Dios. Nada nos puede pasar sin que Dios lo permita. ¿Ustedes recuerdan a Job? ¿Qué bendición es Job? ¿Ah? La grandeza de Job, siempre he dicho que no tenía Job para consolarse. Nosotros sí tenemos a Job para consolarnos. Y pasando todo lo que Dios permitió en su vida, declaró allí a su esposa amada: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Siempre va a haber un propósito en tu vida cuando Dios permita lo que permita. Siempre habrá, como dice la palabra, algo que Dios quiere enseñarnos, algo que Dios quiere quitarnos, algo en lo cual Dios está trabajando en nosotros cuando Dios permita lo que permite en nuestras vidas. Cuando Job le dijo esto a la mujer, dice allí la Biblia que la mujer le dijo: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Qué regalito ese. Pero él le dijo: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Recibimos la salud que tenemos por tantos años y no vamos a recibir el coronavirus. Hasta el viva por uno lo dio el Señor para que lo esperemos. Mi hermano, ¿por qué temer? ¿Por qué temer? Si tenemos tantas promesas en la palabra de Dios, a donde Dios inclusive nos dice que plaga no entrará en nuestra morada. Esto viene de Dios. El texto nos dice: conforme a la voluntad de Dios. Lo que nos deja explícito la forma en que se revela la sagrada economía de las operaciones o funciones del Dios Trino, donde el Padre formula los propósitos, siendo el Hijo el instrumento para su ejecución en el plano histórico y el Espíritu Santo en la esfera subjetiva
en la vida de cada cristiano. Mi hermano, no tenemos por qué temer. Cuando expresamos, dice que Dios el Padre está en control de todas las cosas, tenemos que estar más que agradecidos y confiados en Él y en su gracia y misericordia que nos provee día a día. Porque usted y yo pudiéramos estar muertos ya hoy aquí. Nada más hay que estar vivo para morirse. No se necesita más nada. Ni ser bonito, ni ser feo, ni ser dominicano, ni ser italiano. No, lo único que usted necesita para morirse es estar vivo. Oiga, y ya pudimos habernos muerto y todavía estamos vivos. Gloria al Señor. Y estamos vivos por un propósito. Con un propósito. ¿Cuál es? Glorificar el nombre de Dios. Por eso el Señor dijo, Mateo capítulo 6, y ya con esto prácticamente terminamos. Mateo capítulo 6, verso 25. Por tanto os digo, métase en los oídos, no os afanéis por vuestra vida. ¿Qué habéis de comer o qué habéis de beber? Eso debe poner en los supermercados. Mire, en la misma entrada, bien grandote. No preocupéis, cristiano, a qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Oiga, mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis más? Dice, ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Un codo es esto, mire, la distancia que hay de aquí a aquí. Por más que te afane, el que es chiquito es chiquito. No hay forma de ser grande. Dice aquí, por más que te afane, y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Mire, cuando yo veo esta preocupación que tenemos llamándonos cristianos, yo me pregunto, ¿y dónde que está la fe de nosotros? ¿Dónde que está la fe? Dice, no os afaméis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Dice, porque los gentiles, los que viven en la esfera del príncipe de este mundo, de Satanás, dice allí la palabra, buscan todas estas cosas. Así que yo no quiero ver un cristiano, y menos uno de iglesia convertido a Cristo, matándose para entrar a un supermercado a comprar cuestiones. Se ha precavido, pero usted no tiene que ir a matarse con nadie para allá. Ni a dar empujones, ni a tirar el carrito arriba, ni... ¿Qué dice aquí? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. ¿Cuántos de los que están aquí ha pasado hambre? ¿A tú has pasado hambre? Mira, muchacho, un tigre que come cada media hora. Pobre Josías. Mateo capítulo 7, verso 8. Porque todo aquel que pide, recibe. El que busca, halla. Al que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos, oiga, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos os dará cosas, buenas cosas a los que le pidan? ¿Usted está viendo lo que dice ahí la palabra de Dios? Y al final, ¿qué dice el apóstol Pablo? A quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. A quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Esa es la conclusión. La conclusión de todo lo que nos viene encima,
de todo lo que viene a nuestra vida, dice aquí la palabra, es para que nosotros glorifiquemos al Dios de los cielos. Así que sea que muramos o sea que vivamos, dice la palabra, a Cristo es que nosotros servimos. En Cristo es que confiamos. En Él es que creemos. Él es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación, como dice la palabra de Dios. Y aun cuando andemos en valle de sombra de muerte, no temeremos mal alguno, porque tú estarás conmigo, dice la palabra de Dios. Que el Señor les bendiga, que les guarde, que voten con conciencia por candidatos que no se afilien a doctrinas, enseñanzas y prácticas en contra de la palabra de Dios. Y que el Señor nos bendiga, y que el domingo próximo usted esté con su familia ahí sentado para glorificar juntos al Señor a través de la proyección que tendremos. Esperamos en el Señor. Amén. Que el Señor le bendiga. Vamos a orar. Padre nuestro, gracias. Gracias por tu bendición, gracias por tu amor para con nosotros. Gracias por tu aliento para nuestras vidas, entendiendo que todo lo que ocurre está en control de tus manos. Bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia, bendice la obra, bendice nuestro país. Ten misericordia de aquellos que todavía están de espaldas a ti. Te pedimos, Señor, que tú nos alientes, nos bendigas y protejas a nuestro pueblo de la maldad de los corruptos, de la maldad de aquellos que se apacientan a sí mismos, de la maldad de aquellos que buscan su propia gloria, y que sigamos, Señor, haciendo tu voluntad. Padre, bendice también a nuestro pueblo en medio de esta prueba, en medio de esta plaga, de esta peste que tú has enviado a este mundo. Y sabemos, Señor, que tu propósito es enseñar que hay un solo Dios, un solo mediador entre ti y nosotros, que es Jesucristo. Y que nosotros aprovechemos la oportunidad para llevarle el evangelio de la paz, de la salvación, de la vida eterna a aquellos que están temerosos, ignorantes de conocer el camino hacia el cielo eterno, hacia la salvación eterna. Padre, bendice a tu pueblo hoy y guárdanos de todo mal, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Preciosa sangre que mi vida cambió, mis pecados, mis culpas lavó, ha quedado atrás el pasado sin Dios. Fue en esa cruz donde la historia cambió, donde mi vida tomó otro sentido, donde yo encontré la razón de vivir. Jesús, Jesús, mi corazón te